proteínas, enzimas o péptidos, ¿cierto? Entonces ya les decía que esas proteínas, enzimas o péptidos, vendrían siendo como lo mismo, ¿sí? Tienen la misma conformación. Sin embargo, habíamos dicho, por ejemplo, péptido era una cosa cortita, ¿sí? Era, digamos, una proteína, pero con menos, bueno, aproximadamente menor a 20 aminoácidos. Menor a 20 aminoácidos. Estaba por encima, entonces decíamos que era una proteína, ¿sí? Pero eso depende del autor. Hay algunos que dicen, no, pues es un péptido, ¿sí? Entonces el nombre de péptido se le ha dado a esas proteínas que tienen pocos aminoácidos. Y por acá entonces algunos autores hacen la diferenciación entre proteína y enzima, ¿sí? Entonces proteína se le suele llamar a todo lo que sea una cadena de aminoácidos, ¿sí? Mientras que enzima se le suele llamar a lo que tiene, a lo que también está conformado por una cadena de aminoácidos, pero esto tiene una función, ¿sí? Una función molecular. Otros autores dicen, no, si proteína y enzima es lo mismo, ¿sí? Lo que sí tienen que tener presente es que proteína, enzima o péptidos están conformados por aminoácidos, ¿sí? Y esos aminoácidos estaban unidos entre sí, ¿sí? ¿Okay? Entonces nosotros teníamos, acá le voy a colocar, es molécula orgánica conformada por aminoácidos. ¿Sí? Entonces, esos aminoácidos, habíamos dicho que habían 20 tipos de aminoácidos. ¿Sí? Y esos aminoácidos estaban unidos entre sí tenían su propia conformación que era eso, ¿okay? Que tenían un amino terminal y un carboxi terminal, ¿okay? Entre estos dos se formaba un enlace. ¿Cómo le llamábamos a ese enlace? Enlace peptídico, ¿okay? Entonces el enlace peptídico tiene algo en particular, que es entre un grupo carboxilo y un grupo amino, ¿sí? Ese enlace peptídico entonces es el que nos ayuda a conformar la proteína o la enzima, ¿sí? Entonces de aquí en adelante van a venir muchos más aminoácidos, ¿okay? Este enlace peptídico entonces es propio de las proteínas. Entonces, también podemos meterlo acá en la definición. Una molécula orgánica compuesta por aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Unidos por un enlace peptídico. ¿Okay? Eso es una enzima. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve una enzima? Entonces, ahí sí ya se nos abre un abanico de funciones, porque es que todas las proteínas tienen distintas funciones. ¿Okay? Al final, vamos a repasando de la clasificación y ahí nos podemos dar cuenta que cuáles son las funciones que hacen las proteínas. ¿Okay? Entonces, entre estos aminoácidos nos habíamos clasificado. Entonces ellos van a ser 20 aminoácidos. Esos 20 aminoácidos están distribuidos en 6 grupos de aminoácidos. ¿Okay? Entonces había un primer grupo que le decíamos que eran los hidrofóbicos. ¿Okay? Entonces ahí, ¿qué pasaba con esos aminoácidos?
¿Cuál es la principal característica? Si no les gusta el agua. Exactamente, que no se disuelve en agua. Entonces yo, por ejemplo, el miércoles les puedo preguntar qué es una característica de los hidrofóbicos y den un ejemplo de hidrofóbicos. Entonces ahí hay 4 aminoácidos, al menos que se sepan uno de los 4. Entonces un aminoácido hidrofóbico. La valina, la isoleucina, leucina. Glicina, alanina, valina, leucina o isoleucina. Ujú. ¿Ok? Y ahí es más sencillito, glicina yo creía. Ya que ahí tiene La el glicina. grupo carboxil y el grupo amino. Chicos, ¿no? Listo. Ese vendría siendo un ejemplo. Cualquiera de esos hijos vendría siendo un ejemplo. Entonces sería glicina. Voy a colocarlo con las siglas de una sola letra. ¿Cuántos son aquí? 5. Después de estos hidrofóbicos, teníamos otro grupo, que eran los que tenían cadenas laterales, como grupos OH o azufre. Entonces ahí había 4 aminoácidos que Sí, son 4. Entonces, ¿qué características me pueden decir de ese grupo? Que el OH permite un puente de hidróxido. Puente de hidrógeno. Eso. Y que más si es azufre, que también permite formación de puentes disulfuro, en el caso de la cisteína. Entonces, si recuerdan por acá, Ah, sí. cisteína, Disulfuro. la letra C. Puente de disulfuro. Y aquí entonces son 4 diferentes. Cisteína, valinas, alacina y la tronina. Esa cisteína tiene algo en particular con respecto al resto de aminoácidos. ¿Qué era esa característica en particular? Esta segundita que la ven. Lo de los puentes. ¿Qué pasaba con los puentes? De disulfuro. Disulfuro, exacto. Que es el único aminoácido que me forma puentes disulfuro. ¿Sí? Esos puentes disulfuro más adentro lo vamos a ver. Vemos las estructuras que era para estabilizar la estructura terciaria. ¿Sí? Entonces de estos tengan presente que la cisteína es el que me forma esos puentes disulfuro. ¿Sí? Y los otros, por ejemplo la serina, la metionina, la renina, tienen estos grupos guaches, que eso me va a servir para hacer los puentes de hidrógeno. Había otro grupo, entonces, que les seguía aquí, que eran los cíclicos. Entonces, entre estos estaba uno solo, que era la coronina. Entonces, ¿qué característica tiene ese aminoácido? El que le ven de raro. El que es pentano es. Exacto, que tiene un ciclo pentano. Entonces miren que ahí me forma como un pentágono en toda la mitad. ¿Okay? Entonces ese solamente es propio de ese aminoácido. Los otros no forman ciclos. Entonces este se llama, está entre los grupos de aminoácidos cíclicos. Por otro lado, entonces teníamos otro grupo que eran de los aminoácidos aromáticos.
aquí entre aromáticos está la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. ¿Qué tiene en particular este grupo? ¿Qué le ven de raro de los otros aminoácidos? Los anillos bencénicos. Es el anillo de benceno, exacto. ¿Sí? Entonces el anillo bencénico es ese ciclo que lo ven ahí conformado por 6 carbonos, ¿sí? Que tienen doble enlaces. Entonces aquí hay un anillo bencénico, otro anillo bencénico, un anillo bencénico. ¿Sí? Entonces esa característica hace que se salga del grupo de aminoácidos cíclicos. ¿Sí? O sea, estos también serían aminoácidos cíclicos. Pero el hecho de que tenga un benceno lo vuelve un aminoácido que tiene algo diferente. Entonces, estos aminoácidos tienen en especial este anillo bencénico y eso también les confiere un aroma. ¿Sí? Por eso se llama aromáticos. Este viene siendo el cuarto grupo. El quinto teníamos los básicos. Entonces, entre estos aminoácidos básicos teníamos unos que tenían unos nitrógenos de más: listirina, lisina y arginina. ¿Qué deben de particular este grupo de aminoácidos? ¿Qué tiene de raro? Tiene un grupo amino arriba, ¿sí? Pues miren que aparte del grupo amino que conocemos, NH3, acá tiene otra amina por ahí, ¿sí? Y además esa amina, que en el caso de la lisina y la arginina, aparece con un positivo, un signo más ahí, ¿sí? Eso me indica que además está cargada, está lista para reaccionar. ¿Bien? Y esas condiciones se llevan a cabo a pH sanguíneo. El pH sanguíneo más o menos es del lado de 7,5 a 8. A pH neutro no está así, no está con este más. Solamente que aparece como NH2 y que también aparece NH, más estable. Pero ahí el pH sanguíneo es reactivo. Entonces, esos aminoácidos básicos tienen en particular eso. ¿Sí? Y por último, entonces tenemos los aminoácidos ácidos. Aquí están también las aminas. Aminoácidos ácidos. Acá tenemos el ácido aspartico, el ácido glutámico, la asparagina y la glutamina. Cuatro tipos ahí. Entonces, ahí fue lo que les decía, que parece que fue una redundancia, ¿sí? Porque dice aminoácidos ácidos. Hace un enfoque que son doblemente ácidos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Precisamente, este de acá es el grupo que lo convierte en ácido, que es un grupo carboxílico. Y acá arriba, miren que también tiene el mismo grupo. Estos dos son los mismos. Solamente que acá me está mostrando los estados. Entonces, es como si fuera ácido dos veces. Tanto el ácido aspartico como el ácido glutámico. Acá arriba el grupo carboxílico y acá el grupo carboxílico. Entonces, por eso se les dice aminoácidos ácidos. Bien. Y los otros dos, la asparagina y la glutamina, entonces estos tienen un grupo amino acá arriba, aparte del que cuentan acá abajo. Entonces, eso hace que también se llame amidas. ¿Sí? Tienen dos grupos aminos. ¿Ya? Entonces, esos tienen eso en particular. ¿Sí? Entonces, repasemos. Características de los hidrofóbicos.
Si no les gusta el agua. No les gusta el agua de los cíclicos. Y puentes de disulfuro, que son ciclos pentanos. Sí, que forman un ciclo. Miren, déjense llevar por la palabra. Miren que la palabra les dice de qué se trata. Aromáticos. Bencénicos. Bencénicos. Tienen un anillo bencénico. El anillo es el que les confiere el carácter aromático. Este segundo grupo, el de los UHs y azufres. Que forman puentes de disulfuro y los de hidrógeno. Exactamente. Bueno, el azufre me forma puentes de disulfuro y este OH me forma puentes de disulfuro. ¿Sí? Y los ácidos y las amidas. Exactamente, tienen ácidos y también son doblemente aminos, podemos decir. Tienen dos grupos aminos, ¿sí? Como para que recuerden de qué se tratan las cosas. ¿Sí? Ya el resto, pues los ejemplos, es decir, ya es memoria, ¿qué más? No hay forma de decirles que hay una clave como para diferenciarlos. ¿Sí? De pronto estos dos, este OH y este cíclico, el de la cisteína, que es en particular que termina en un SH, que es el que me forma el proteína. Pero ya no hay otra forma de quitarse. En total, si sumamos estos valores, entonces nos va a dar 20 aminoácidos, ¿sí? Que son los que se conocen como, bueno, aminoácidos de proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué es una enzima proteína péptido? Simplemente una molécula orgánica conformada por aminoácidos, cuyos aminoácidos están unidos por un enlace peptídico. Estos aminoácidos pueden ser de estas 6 clases. ¿Okay? Entonces, ahí ya pudimos definir. Esas proteínas, entonces, como ya dijimos que se me van a conformar por aminoácidos que se me unen, que van a formar cadenas largas. Entonces, vamos a tener algo en particular de estos aminoácidos. Que ellos van a tener una estructura definida. Esa estructura, le decíamos primaria, también hay una estructura secundaria, había una estructura terciaria, y bueno, también habíamos nombrado una cuaternaria, pero que no le íbamos a tocar. Entonces, esos niveles que los ven ahí son simplemente niveles para describir la estructura de una proteína. ¿Sí? Entonces, la primera va a ser como lo más básico, y de ahí en adelante vamos a profundizar y vamos a poder obtener más información. ¿Sí? Entonces, en la estructura primaria, aquí habíamos dicho que simplemente se define el orden de los aminoácidos. Por ejemplo, ese, por ejemplo, esa proteína está conformada por una glicina, por una alanina, una cisteína, serina y una treonina. ¿Sí? Entonces, esos 5 aminoácidos. Entonces, en la estructura primaria simplemente decimos el orden en que van a ir los aminoácidos de la proteína. Le voy a colocar algo más. Una glicina, por aquí. En la secundaria, entonces aquí podríamos darnos cuenta que depende cómo se vayan enlazando estos aminoácidos, había una forma de plegamiento que se podían formar alfa hélices, beta láminas o enlaces.
Entonces, si les digo, defíname qué es un alfa hélice, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Qué es un alfa hélice? Ok. Que son esqueletos polipéptidos. No, yo tengo que son esqueletos polipéptidos enrollados alrededor de un eje. Lo que hice ahí. Entonces un alfa hélice que es una espiral. Ya. Hagan de cuenta ustedes van en eso es como un resortico. Eso es una alfa hélice. Una espiral. Sí. Entonces esa forma de plegamiento, entonces miren aquí ya están los aminoácidos, ellos no están de forma así lineal, sino que ellos se van enroscando, formando alfa hélice. ¿Sí? Entonces es algo que tengan aquí presente. En esta definición me dice 3.6 aminoácidos por vuelta. ¿Sí? Entonces para que se me forme una vuelta completa, tengo que utilizo 3.6 aminoácidos. ¿Sí? Entonces, les pregunto, por ejemplo, si esta fuera la proteína, ¿sí? Y yo les digo, esa proteína me forma alfa hélice, ¿cuántas vueltas debería tener esa alfa hélice? 3.6 por vuelta. Y ahí hay más de 3.6. Y ahí dice 2.5. ¿Qué tan poquito? 2. ¿Qué? Entonces miremos cuánto, ¿dónde fue que sacó ese número de la compañera? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aminoácidos. Entonces si tengo 8 aminoácidos y en cada vuelta voy a utilizar 3.6. Por vuelta. Entonces, ¿cuántas vueltas me da? Una calculadora para 8 dividido 2. ¿2 qué? 2.22 vueltas. Ahí sería una espiral. Una alfa hélice con 2.2 vueltas. ¿Sí? Ese plegamiento pues depende de cómo estén las proteínas, del orden en que se enlazan. ¿Sí? Porque también puede ser el caso de que no se formen alfa hélices, sino que se formen beta láminas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me definen una beta lámina? ¿Qué es una beta lámina? Cuando los aminoácidos, ¿qué? También en espiral, pero es plana, ¿no? Exacto, entonces es como todo lo contrario a una alfa hélice. ¿Sí? Entonces ella se coloca de manera lineal y lo que dice la compañera además es como plano. Entonces miremosla por aquí. Entonces esta es una cadena de aminoácidos y acá da una vueltica por acá y dice y sigue la cadena de aminoácidos, pero entre esta cadena y esta de acá ven que aparecen unos puentes. Dice puentes de hidrógeno. Entonces esos puentes de hidrógeno me hacen que estos se me conviertan como en una lámina. ¿Sí? Entonces si yo por ejemplo giro este aminoácido, me gira toda la lámina. ¿Sí? Todo se me vuelve como una hoja, me vuelve constante. Entonces eso venía siendo una beta lámina. ¿Sí? Entonces, esas beta láminas, aquí por ejemplo en este caso, digamos que comenzamos desde aquí, entonces miren que sigue derecho, los aminoácidos siguen en esta dirección, digamos que comienza desde acá. Los aminoácidos que están en esta dirección me forman puentes de hidrógeno con los que están en esta otra dirección, ¿sí? Porque miren que comienza así. Cuando sucede esto, que se cambia de sentido, entonces miren que aquí en este inicio está el grupo amino. ¿Okay?
del primer aminoácido. Sigo hacia acá, bueno, acá se maneja con el grupo carboxilo, amino, carboxilo, y acá va a estar el grupo carboxilo. Acá cambia de sentido, porque continúa esto en el mismo orden. Acá queda el grupo amino y acá queda el grupo carboxilo. ¿Sí? Pues miren que ahí se me cambió de sentido. El amino acá lo tenía en el lado derecho, y en esta lámina me quedó en el lado izquierdo. ¿Sí? Cuando sucedía eso, entonces nosotros estábamos hablando de una beta lámina antiparalela. Por acá. Entonces, ¿cuál es la beta lámina antiparalela? Cuando yo comienzo desde este aminoácido, que comienza en este sentido, y de acá en adelante continúa, pero si continuamos aquí en esta parte, ven que acá ya me queda cambiando. Acá ya me queda el amino terminal y acá me queda el carboxilo terminal. Entonces ahí estamos hablando de una lámina antiparalela. ¿Sí? Entonces entre estas dos, aquí digamos las hélices, haciendo estas hélices, seis aminoácidos por vuelta. Acá teníamos entre las beta-láminas tenemos las paralelas y las antiparalelas. Las paralelas cuando todas las dos láminas van en el mismo sentido. Y antiparalelas una va en el mismo sentido y la otra va en el mismo sentido. Viene haciendo las antiparalelas. Y los otros, los bucles o cordones, esos simplemente son aminoácidos que no forman ni alfa hélices ni beta láminas. ¿Sí? Entonces, estos sí son los que vienen pues cadenito. Ellos no se van a plegar, mantienen así derechitos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en esta estructura, un cordón. Esto está representado como un cordón, ¿sí? Pero ahí sabemos que hay unos aminoácidos. Acá, por ejemplo, miren esta representación de unas fibras musculares. Aquí tenemos varias betas láminas y también tenemos unos cordones. Entonces hay entre esas dos estructuras, miremos por ejemplo esa que dice barriles beta. ¿Sí? ¿Cuántas alfa hélices se identifican ahí? ¿Una? O todas las. Ahí parece que fuera una, que sería esta de acá. Alfa hélices, ¿no? A ver, y en la otra, donde dice láminas beta enrolladas, ¿cuántas alfa hélices se identifican ahí? 2. Ahí se miran las dos. Pero miren que las dos están separadas pues, por un cordón. Entonces aquí comienza una con un cordón y luego comienza la siguiente. ¿Sí? Entonces serían dos alfa hélices. ¿Sí? Beta láminas ya tocaría contarlas. ¿Sí? Entonces ahí serían todas las laminitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendría 10 beta láminas. Para identificar si son paralelas o antiparalelas, pues ahí esa estructura está como complicadito verlo. ¿Sí? Porque nos tocaría ver el sentido, primero el inicio, desde dónde está el inicio. Pero que aquí parece que fuera este. Viene por aquí, viene por aquí. No sé, aquí. No, está muy complicado ver. No se identifica. Por eso es necesario tener una estructura 3D para visualizar bien cómo se forma. Pero bueno. Listo. Eso era con respecto a las estructuras primaria y secundaria. Y luego teníamos la estructura terciaria. Entonces en esta terciaria se definía por aquí la terciaria, ¿sí? Entonces
Entonces en esta es simplemente cómo se pliegan las alfa hélices, las beta láminas y los bucles, y cómo interaccionan la estructura secundaria para modular algo que le llamábamos el sitio activo. ¿Ok? Entonces, ¿qué era sitio activo? Donde le va a gustar. Donde se pega el sustrato, ¿sí? ¿Y cómo lo defines? ¿Qué es un sitio activo? Pero ahí me dijiste la función, pero ¿qué es un sitio activo? ¿Cómo te imaginas un sitio activo? ¿Cómo se imaginas un sitio activo? Una llave. Ese era el sustrato. El sitio activo que venía haciendo. El puerto. Ok. Si este fuera mi sustrato, entonces el sitio activo es como el espacio exacto en donde entra el Que sería sustrato. como la cerradura. Exactamente. Sería más adecuado decir que la cerradura. Ajá. Entonces ese sitio activo tenía una forma especial, ¿sí? Que era la forma precisa en la que solamente cabía el sustrato. Pero hagan de cuenta, ese sitio activo es un hueco. Y en ese huequito es donde va a estar el sustrato. Pero ese huequito tiene unas especificaciones, ¿sí? Que solamente entra un sustrato específico. ¿Ya? Pero sigue siendo un hueco. ¿Listo? Estas tres estructuras entonces vienen siendo las que necesito que se aprendan y tengan las presentes, ¿sí? La cuaternaria, pues esto es como muchos sitios activos se pueden modular entre sí, ¿sí? Pero eso ya se nos sale del curso y así es una bioquímica avanzada, ¿sí? Pero de ahí en adelante sí, inclusive se habla de estructura de quinta generación. Entonces, probablemente quedémonos ahí, en la terciaria, que es hasta la que me sigue. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la estructura. Vamos por acá y las vamos definiendo de otra forma. Después de eso, nosotros habíamos visto, como dije, los aminoácidos que se explicaban. Vamos a ver por acá. Olvidé una cosita de la estructura terciaria, qué pena. La estructura terciaria, qué pena aquí, está estabilizada entonces por 4 tipos de enlaces, ¿sí? Entonces, esta sigue ese sitio activo y a su vez estabilizada por 4 tipos de enlaces. Esos 4 tipos de enlaces, entonces uno pueden ser los puentes disulfuro. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pueden decir de esos puentes disulfuro? ¿Qué son? ¿Cómo se comen? Entre azufre y azufre, y la azufre específicamente de qué aminoácido. La cisteína. De la cisteína, ¿sí? Que eso es lo mismo que mirábamos por acá. La cisteína pertenece a los aminoácidos que tienen azufre. Entonces esos puentes de sulfuro van a ser solamente entre cisteína. ¿Sí? Entonces verán acá. Den cuenta que esto es una cadena de aminoácidos. Entonces se están plegadas, estas dos cadenas. Entonces miren que aquí pueden plegarse por un puente disulfuro. Entonces esta cisteína hace que eso quede cerradito. ¿Sí? Otra forma de plegar esta estructura terciaria es por atracciones electrostáticas.
ahí en el diagramita está representado por este número 2. Esta es una atracción electrostática. ¿Qué le ven de raro a esos aminoácidos ahí? A la lisina y a la asparagina. Uno es negativo y el otro es positivo. Exactamente, como lo dijo la compañera, ¿sí? Uno es negativo y el otro es positivo. Entonces ustedes saben que si tienen un imán de cargas opuestas se van a ver atraídos. ¿Sí? Entonces esas atracciones ocurren entre aminoácidos que están cargados positivamente y aminoácidos que están cargados negativamente. Bueno, esos ácidos asparticos, esas asparagínicas. La siguiente, entonces aquí colocamos entre un aminoácido positivo y un aminoácido negativo. Luego tenemos los puentes de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué me puedes decir de esa interacción? ¿Se tiene que llevar a cabo entre qué? Los que tengan el grupo H. ¿Cómo cuál? ¿Ah? ¿Cómo cuál? La serina y la treonina. Bien. Acá está una. Entonces, miren que el puente de hidrógeno, como lo dijo la compañera, esos puentes de hidrógeno no los forman cualquier aminoácido. ¿Sí? Tienen que ser aminoácidos primero que tengan el grupo H. Bueno, de hecho, recordemos algo aquí. Por allá ves esa química que vieron. Recordemos que los puentes de hidrógeno serán una cosa así. Ustedes tenían una molécula de esta manera. Este R1, R2, pues imagínense una molécula toda largota de para atrás, ¿sí? Y nosotros esto lo colocábamos, por ejemplo, rodeado de agua. Tenemos las dos moléculas rodeadas de agua. Entonces sucede que el agua es una sustancia polar. ¿Eso qué significaba? Que tenía una polaridad específica. Los hidrógenos generalmente quedan cargados positivamente y el oxígeno tiene una carga parcial negativa. Y eso le sucedía a todo el agua que lo rodea. Eso sucede así. El agua es una sustancia polar. Como este hidrógeno está todo positivo, él busca estabilizarse. Entonces, ¿cómo lo es? O bueno, de hecho, este oxígeno está negativo. Él busca estabilizarse. ¿Cómo se va a estabilizar? Va a buscar un hidrógeno, por ejemplo aquí, y ahí me va a formar un puente. ¿Sí? Igualmente, este de acá, por ejemplo, este oxígeno me forma un puente con este hidrógeno. O este oxígeno también me forma un puente con este hidrógeno. Este hidrógeno puede formar un puente con este. ¿Sí? Entonces, esos que se los coloqué con verde, como puntos suspensivos, son los famosos puentes de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué características cumple? Primero, que tiene que ser entre hidrógeno. ¿Okay? Tiene que haber un hidrógeno. Y lo segundo, que ese hidrógeno tiene que estar unido a un hidrógeno o a un oxígeno. Sí. El hidrógeno, si está unido a otro componente diferente al nitrógeno o al oxígeno, no puede formar puentes de hidrógeno. Esa es una condición primordial para que se me formen los puentes de hidrógeno. Entonces, esos puentes de hidrógeno aquí, para la estructura terciaria, en
Miren que se forman de una fenilalanina y una tirosina. ¿Sí? Que tienen los grupos OH ahí, que los grupos OH son los que me causan los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces aquí, para que recuerden esa parte, vamos a colocar entre OHs y NHs. Y por último tenemos las interacciones hidrofóbicas. Entonces ahí al final, en el 4, entonces me aparecen, esto es una interacción hidrofóbica, entonces tiene que estar una valina y una isoleucina. ¿Qué le vende en particular a esa valina y a esa isoleucina? Los CH3, todos son iguales. Tiene los CH3, ¿sí? No tiene estos grupos, ni NH ni OH. ¿Sí o qué? No los tiene. ¿Sí? Entonces eso, ¿cuál es la importancia de que no los tenga? Pues si no los tiene, entonces no es capaz de formar puentes de hidrógeno. Y si no es capaz de formar puentes de hidrógeno, no puede interaccionar con el agua. Miren que esto es agua, esto es agua. Entonces, esos aminoácidos no les va a gustar el agua. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no forman puentes de hidrógeno con el agua. ¿Sí? Entonces, si recordarán de esa química, para que una solución sea soluble en agua, tiene que formar puentes de hidrógeno. Si no forma puentes de hidrógeno, es insoluble. Entonces aquí tengo ese par de aminoácidos que no les gustan el agua, entonces miren que se pliegan hacia adentro. Se quedan dirigidos hacia adentro. Entonces ahí también hace que esta proteína pues se me pliegue de esa manera. ¿Bien? Entonces estas tres formas, perdón, estos cuatro tipos de enlaces son los que me van a estabilizar la estructura terciaria. Entonces, cada estructura, miren que con cada una yo puedo obtener información diferente. Con la primaria, orden de aminoácidos. Con la secundaria, si es alfa hélice o beta lamina. Y con el terciario, cómo es que se forma ese sistema. Eso es lo que me dicen los tres niveles. Luego entonces habíamos visto pues esto. Antes de clasificación, algo sobre el ciclo activo, pero no está por aquí. Listo, entonces, ¿qué era ciclo activo? ¿Cómo me lo definen ciclo activo? Parte de la enzima donde llega el sustrato. Eso, ya. Entonces, ese ciclo activo iba a estar conformado por tres aminoácidos. Perdón, por tres tipos de aminoácidos. No voy a colocar por acá, colocar la actividad. Ciclo activo. Bueno, colocar ciclo activo. Ese ciclo activo está conformado por aminoácidos. Sí, pues obviamente, porque eso hace parte de la proteína. Y si toda la proteína son aminoácidos, el ciclo activo también. ¿Sí? Esos aminoácidos pueden ser de tres tipos.
habían unos aminoácidos de unión, unos aminoácidos catalíticos y otros aminoácidos que le llamábamos no esenciales. ¿En qué se caracterizaban los aminoácidos de unión? ¿Cuál era la función de ellos? Se atraían el sustrato. Atraían el sustrato, ¿sí? Ajá. Y específicamente lo que hacían era formar un enlace con el sustrato. Entonces habíamos visto ahí un ejemplo de la quimotripsina. ¿Sí? No miren que aquí, por ejemplo, yo en el examen de miércoles no les voy a preguntar, dígame cuál es la estructura de la quimotripsina, o para qué sirve la quimotripsina. No. Esto simplemente es un ejemplo, ¿sí? Para que no nos quede eso como en el limbo. ¿De dónde se secreta la tripsina? No, eso no, todavía no. ¿Sí? Cuando miremos carbohidratos ya lo sabrán. Entonces, la idea es que sepan identificar cuál es un aminoácido de unión, cuál es un aminoácido catalítico y cuál es un aminoácido no esencial. Como lo dijo la compañera, entonces, el aminoácido de unión me va a traer el sustrato, ¿sí? Y como su nombre lo dice, pues me va a formar un enlace, que por algo se llama unión. Entonces puedo poner aquí enlace con el sustrato. ¿Sí? Entonces ahí habíamos visto en aquella ocasión el sitio activo de la quimotripsina, que está formado por esos tres aminoácidos. Bueno, de hecho aquí hay más aminoácidos, pero los principales son esos tres. Este aminoácido serina, miren que cuando llega el sustrato me forma un enlace con el sustrato. Entonces esa serina venía siendo ahí un aminoácido de unión. ¿Sí? Luego estaban los aminoácidos catalíticos. ¿Qué hacía el aminoácido catalítico? ¿Cuál era la función? ¿Cómo define un aminoácido catalítico? Para llevar a cabo la reacción. Exactamente. Llevo a cabo la reacción. ¿Qué reacción? Por ejemplo, en ese caso, ¿qué reacción? ¿En qué consiste la reacción? ¿Qué le viene diferente? Miren que eso antes era una proteína continua. Acá miren que me quedó partidita. Entonces de corte. Y tuve que cortarla. Exactamente. ¿Sí? Entonces, para este caso, ¿sí? Pero obviamente cada proteína tiene una función diferente. ¿Sí? Entonces ahí, ese aminoácido me sirvió para cortar ese enlace. ¿Sí? Y por último tengo los aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son esos? Los que no infieren, pues, mucho Okay. en el proceso. La reacción. Mm. Entonces, no interfieren en la reacción, simplemente ocupan ahí un espacio. ¿Sí? Y la otra cosa que también yo les había dicho en aquella ocasión era que podían ser reemplazados por cualquier otro aminoácido. ¿Sí? Entonces ellos, por eso su nombre, no esenciales. ¿Sí? Pero aquí solamente puede ser como para mantener separado, digamos, esta molécula del resto. Esta aminoácido. Por aquí lo puedo reemplazar por cualquier aminoácido. Entonces ahí estamos hablando de los no esenciales. Bueno, aquí reemplazar. Entonces ahí habían unos aminoácidos esenciales, ¿se recuerdan? Que les había dado un truquito para que se aprendan los esenciales. ¿Cómo eran? Bueno, pero anótelo por ahí. Esto es pregunta fija. ¿Sí? Esos son, por ejemplo, los esenciales. ¿Sí? Los que no aparecen en esa frasecita son los no esenciales. ¿Sí? O sea, los que pueden ser reemplazados. No intervienen en las reacciones, pero son necesarios. ¿Sí?
sea para estabilizar la proteína o para darle una forma, como para plegarla, cosas así. No intervienen en la reacción, pero ayudan en la estructura de la proteína. Entonces, esos serían los como esenciales. Entonces, ese sitio activo hacía que, como había una definición aquí de ese sitio activo, si yo cojo esos aminoácidos, entonces, como lo decíamos, esos tres aminoácidos me forman un modelo. A partir de esos tres yo puedo formular un modelo de ajuste de ese sitio activo. Perdón, esos son dos modelos. ¿Okay? Entonces un modelo, ya lo notaron por acá, que decíamos llave cerradura, y el otro le llamamos ajuste inducido. Entonces, ¿qué me decía ese modelo llave cerradura? La estructura del sustrato y la del activo son complementarias. Pero bueno, eso aplicaría para los dos modelos. Y no siempre es correcto. Voy a anotar lo más principal. Pero por ejemplo, yo lo tengo así, así la estructura del centro activo y el sustrato se complementan, o sea, como que el mismo tamaño del centro activo es del sustrato, porque la otra, que es la inducido, es que el sustrato, perdón, el sitio activo se ajusta al sustrato. Sí, pero eso no está ahí aquí. Sí. ¿Es así? No, pero lo que dijiste está bien, pero ahí lo que me leyeron, pues no está. Entonces, mira, que en la llave de cerradura, lo que dicen ustedes, pues es sustrato complementario, pero entonces aquí, vamos a colocarlo aquí, el sitio ya está formado. O sea, previo a que hubiera el sustrato, ya el sitio está ahí, ¿sí? Y en el ajuste, como dice la compañera, entonces acá en el ajuste, cuando hay el sustrato, se forma en presencia del sustrato. ¿Listo? Los dos modelos son igualmente aceptados, ¿sí? Hay unas cosas que se pueden explicar con el primer modelo y no con el segundo. Pero hay otras cosas que se pueden explicar mejor con el segundo que con el primero. Entonces los dos son igualmente aceptados. ¿Sí? Entonces, en este momento yo les había mostrado un ejemplo por aquí, con la celulasa con la glucosa. Entonces, por acá. Entonces aquí está primero el orificio. ¿Sí? Ven que este orificio está mucho más grande que la glucosa. Entonces ahí la glucosa va a quedar como flojita. ¿Sí? Pero entonces cuando llega la glucosa aquí en el centro, la proteína se cierra. Miren que ahí ya queda la glucosa apretadita, ya queda en el espacio que es. Entonces ese modelo hemos dicho que era el de ajuste inducido. ¿Sí? Y el otro modelo, el de llave cerradura, entonces miren que ya el espacio ya está creado. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de que la enzima cambie de forma, sino que desde el inicio ya está hecho el sitio. ¿Sí? Esas son como las dos definiciones. ¿Sí? Vamos a otra aquí. Modelo de llave cerradura. Entonces, eso es con respecto a qué es una enzima, cómo es la estructura y el sitio activo. ¿Sí? Lo voy a borrar por aquí. Un momentico, profesor. Voy a tener para salir. ¿Está?
La actividad enzimática, que viene siendo la reacción de la enzima, ¿sí? Nosotros podemos activarla o podemos inhibirla. ¿Sí? Esa activación se puede dar por cofactores o por enzimas. Y la inhibición entonces se puede llevar a cabo por inhibidores. ¿Sí? Entonces primero vamos a ver estos inhibidores que son como los que se van a ver más. Estos inhibidores entonces pueden causar una inhibición competitiva o una inhibición no competitiva. Inhibición competitiva. ¿Qué pasaba en la inhibición competitiva? ¿Cómo era esa? El sustrato y el inhibidor compiten por el ciclo activo. Exactamente. Si yo tengo aquí mi enzima que tiene esta forma, nosotros teníamos un inhibidor sustrato y un inhibidor. Eso sería que la enzima más el sustrato se pasa al producto, pero la enzima más el inhibidor no hay nada. Entonces, tanto el sustrato como el inhibidor caben en el sitio activo. ¿Ok? Cuando tenemos una inhibición no competitiva, tenemos el espacio del sustrato y por acá teníamos otro espacio donde se iba a pegar el inhibidor. Entonces, ahí no compiten por el mismo sitio activo, sino que cada uno tiene su propio lugarcito. ¿Okay? Entonces, eso sería lo deseable, pues es que la enzima se une al sustrato para que haya el producto, pero si se me une la enzima más el inhibidor, no va a haber reacción. No, porque ustedes ya entienden que ahí no pasa nada. Y por último, entonces tengo la A competitiva. ¿Qué pasaba con esa A competitiva? Claro que en algún no competitivo también tenía que se puede llevar a cabo la reacción, pero más lenta. O definitivamente no. Esa era la A competitiva. ¿Sí? Entonces, la de acá, la A competitiva, también tiene. El inhibidor tiene su propio lugarcito. El sustrato está por acá. Pero entonces en este hay una disminución de la velocidad máxima y un aumento del KM. Entonces aquí la inhibición, perdón, lo deseable pues es que la enzima se une al sustrato para que haya el producto. Si se me une la enzima más el inhibidor, ¿qué pasará? El lado competitivo. Hay una información del producto. No. ¿O sí? Exacto. Si hay producción del producto, pero como lo acabo de decir acá, es más lento. ¿Sí? Entonces miren la diferencia entre estas dos, porque si no me queda lo mismo. ¿Sí? La enzima más el inhibidor, no hay nada, no sucede nada en la no competitiva. Y en la competitiva sí sucede.
sino que esta producción del producto es más lenta. ¿Sí? Y bueno, más adelante vemos que es SKM. Ahora digamos que la velocidad máxima disminuye y el KM sube. ¿Sí? Eso era con respecto a inhibidores. ¿Sí? Ahora, nosotros habíamos visto por acá, separadito, algo que llamamos inhibición irreversible. Entonces, esa apareció ahí como que en otro grupo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería esa inhibición irreversible? ¿Qué sucedería en este tipo de Para la inhibición? acción, pero, o sea, daño ya la función Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, como su nombre lo dice, es que me la inhibe irreversiblemente, totalmente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, estas de acá, bueno, que también puede ser irreversible. Si se me une el inhibidor, no me funciona la proteína. Pero si yo encuentro la manera de quitar ese inhibidor, entonces lo alejo, lo quito de la sitio activo, y entonces ahí me sigue funcionando con el sustrato. ¿Sí? Pero en este tipo de inhibición, si se me une el inhibidor, se me daña totalmente la proteína. Entonces ahí, así yo quito después el inhibidor, la proteína ya no me queda sirviendo para nada. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, pues está como en otro grupo, pero es como para darle la cabida de que es irreversible. Pero también puede darse el caso, por ejemplo, de una inhibición irreversible a competitiva, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el examen de miércoles les digo, defíname qué es inhibición irreversible a competitiva. ¿Cómo comienzan explicando ustedes en qué consiste? Ahí tienen todos los elementos, vayan uniéndolos. Pues es lo mismo de la otra, que el más lenta la... Pero no vamos a comenzar diciendo es lo mismo que. Porque Comienza desde la primera. permanentemente es lento. A ver, primero ¿qué es? Así te aparece la pregunta. ¿Qué es inhibición irreversible a competitiva? La blanca. Pues se escribió que a competitivo es que Es cuando la enzima. es cuando la enzima pues, más lenta. ¿Por qué es más lenta? ¿Por qué es esto? Vas bien ahí, pero ¿por qué es más lenta? Cuando entra el inhibidor. el inhibidor. Ajá. Por eso, y entonces si es irreversible, constantemente es así, permanece así. Creo yo. No, ya hace su función, pero ya se daña. Ahí te pongo de un punto, te pongo punto 6. La última partecita está débil. Que entonces cumple la función más lento por el inhibidor. Ah. Que la enzima Es cuando la enzima se une con el sustrato, haciendo la producción más lenta por el inhibidor, ¿cierto? Pero entonces es irreversible porque ya cumple su función, pero no hay, se daña pues. No hay reacción. punto Profe, yo 85. diría, yo diría que no hay reacción. Bueno, defíname todo. ¿Qué es inhibición irreversible? O sea, si una inhibición irreversible solita es donde hay una enzima con un solo sitio activo, donde se une o el sustrato o el inhibidor, y si se une el inhibidor no hay reacción, yo diría que la A competitiva es una enzima donde están dos sitios activos, donde se pueden unir los dos, pero como es irreversible no hay reacción. No. Sí la hay. Por ahí te faltó definir, esa definición de irreversible está mal.
¿Cómo te refieres? Risa. Pero pues sí, o sea, ellas lo que han dicho, o sea, No, pues, primero pero es es cuando sí, es cuando la enzima se une tanto el inhibidor como el sustrato, Ajá, va realizando la acción más lento, ajá. pero ya no la puede volver a hacer, o sea, se daña la célula y La ya enzima. cumple su función. Eso, la enzima ya hasta ahí llegó Sí. ese producto. Entonces, ya. Entonces, inhibición, que se me tiene que unir el inhibidor. ¿Sí? Tiene que haber en algún lado el inhibidor. A competitiva, que este inhibidor no va a poder ir en el mismo sitio activo, va a tener su propia ubicación. Irreversible, que cuando se une el inhibidor ya me daña totalmente la proteína. ¿Sí? Que no lo voy a poder otra vez a recuperar la enzima. ¿Sí? Se me daña totalmente. ¿Y eso en qué casos podría pasar? Espera un momentico. Ya. Inhibición reversible competitiva. Ay, no, pero ya me lo sé, no. Es lo contrario de la otra. ¿Inhibición qué? Reversible. No, el que llega primero hace la función. Pero eso Y vuelve y empieza el ciclo. Pero no me digas el que llega primero, tienes que decir el sustrato, la enzima, No sé si el complete. inhibidor. Entonces, es cuando la enzima se inhibe, ¿cierto? Por un inhibidor que se adhiere al sitio activo, por algo dice competitivo, ¿sí? Pero que si yo elimino ese inhibidor, vuelve la función de la enzima, porque me dice que es reversible. No, ya me perdí. Entonces, que debe ¿cuál estar- era? ¿Inhibición reversible competitiva? Ajá. ¿O no competitiva? No, competitiva. Competitiva. Es cuando la enzima se Reversible. Reversible. A ver, pues nada, ya. La otra era irreversible. Sí. Ah, Entonces, inhibición. ¿Me dejas hacer todo? Inhibición, pues obviamente tiene que haber un inhibidor. ¿Dónde se les va a colocar ese inhibidor? En el mismo sitio activo, por eso dice que es competitivo. Y que si alejan ese inhibidor, o que si retiran del inhibidor, la enzima vuelve a activarse. Sí, eso es lo que me define esta palabra reversible. En el anterior caso, que era irreversible, así yo elimine el inhibidor, no me sirve de nada porque la enzima se me daña con el inhibidor. Entonces miren que pueden haber como 6 tipos de inhibición. ¿Sí? Competitiva reversible, no competitiva reversible, competitiva reversible. O irreversible, entonces por eso. Ahí son 6 casos de inhibición. Virgen Santa. Profe, ¿por qué no nos copian ahí? Por favor, a ver si no lo aprendemos. No, ¿cómo? Sí, yo no lo aprendí. Mira que sí sabes que es competitiva. Sí. Sí, que compita con un ciclo. ¿Qué es reversible? Reversible. Ajá. Que puede volver a hacer la acción. Exacto, que si quitas el inhibidor, la enzima vuelve a funcionar. ¿Y qué es inhibición? El que parto. ¿Qué pasa? Ya unes esas 3 cosas y saca la definición de inhibición. Sí. Bueno. Y por acá entonces teníamos los activadores. ¿Sí? Entonces, estos activadores eran los que me inducían la forma tensa o la forma relajada de la proteína. Entonces eran los que remodulaban la proteína. ¿Se acuerdan de pronto de esos dos? ¿Cuál era la deseable? ¿O cuál era la diferencia entre la relajada y la tensa? La tensa no hay reacción o se tiene la reacción. Una relajada se reactiva. Exactamente. La idea sería la relajada. Entonces mirábamos, por ejemplo, para eso era la fosfoproteínasa, que ya habíamos visto como ejemplo. Entonces, ella generalmente cuando hay mucho ATP se coloca en su manera tensa. ¿Sí?
porque sucede que estas me sirven para que haya producción de ATP. Entonces, cuando hay demasiado producto, ella se detiene, ¿sí? Llega un momento en el que el ATP se me va a ir gastando. Entonces, cuando se me gasta, este ATP me pasa a AMP. ¿Sí? Y el AMP entonces hace que la fosfoprotoquinasa pase de su estado tenso a su estado relajado. ¿Sí? Entonces, la tensa es la manera como inactiva, digámoslo así, y la relajada es la forma activa. Entonces, lo más deseable pues es que esté como forma relajada. Eso era en cuanto a activadores. Ajá. Cooperantes. Digamos, cooperantes, sí. Entonces, sucede que la enzima a veces no funciona solita y necesita de otros factores para funcionar. Entonces, entre estos dos, entre los cooperantes, están los cofactores y las coenzimas. Entre cofactores hay dos grupitos. Habíamos visto unos que se llaman metales y otros que son compuestos orgánicos. Entre esos metales, pues aquí tenemos varios metales que nos pueden servir como factores. Aquí, por ejemplo, esta era una lista, entonces aquí pues, yo no les voy a preguntar, por ejemplo, cuál es qué cofactor necesita la citocromosidasa. No, esas cosas todavía no. ¿Sí? Entonces, simplemente que sepan que tiene una enzima y que eso va a necesitar un metal en algún caso. ¿Sí? Entonces, si lo ven por ahí un oro o si lo ven por ahí un potasio o algo bien extraño, por ejemplo un selenio por ahí, no es nada extraño. ¿Sí? Son enzimas que necesitan esos cofactores. ¿Sí? Entonces, esos cofactores, ¿cómo es que me ayudan? ¿Para qué me sirven? Entonces yo, por ejemplo, les había mostrado el ejemplo de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Que la anhidrasa carbónica lo que hace es llevar a cabo esta reacción de acá arriba. ¿Sí? Entonces miren que capta una molécula de agua y me la transforma en un carbonato. ¿Sí? Pero entonces yo necesito que el agua se me quede quieta en el sitio activo. ¿Cómo lo puedo hacer? Atrayendo el agua. Entonces lo que hago es colocar una metal ahí, en este caso sería el zinc, y ese zinc me va a formar un puente con el agua, y entonces ahí ya sucede la reacción. ¿Sí? Y miren que ahí necesito ese cofactor. Entonces, todas las enzimas generalmente necesitan algún cofactor en algún momento. ¿Ya? De compuestos orgánicos, solamente les había mostrado un ejemplo. Dice fosfato de piridoxal se une a 3 aminasas, que es una enzima del hígado para catabolizar aminoácidos. Entonces, ya en su momento lo miraremos bien, ¿sí? Cuando tenemos metabolismo de proteínas. Pero por ahora, simplemente necesito que recuerden que las enzimas necesitan unos cofactores. Esos
Estos cofactores pueden ser metales o compuestos orgánicos. Con una cosa que me faltaba. No lo vamos a definir. No, no, pues que no se puede definir de metal, de compuesto orgánico, compuesto orgánico. Y por otro lado, entonces tenemos las coenzimas. Las coenzimas también me van a cumplir la función de ayudarme a la enzima principal. Entonces aquí teníamos un diagramita de una enzima. Entonces, digamos, esta enzima tiene esa forma, E1. Pero ella no puede funcionar solita. Necesita que otra enzima se le pegue. La E2. Y bueno, pues por acá va a estar su correspondiente sustrato ingresando al sitio activo. Entonces, a esta enzima 1, la enzima que me cumple la función, pero que no me la puede llevar a cabo porque tiene que adherirse a esta otra enzima 2, a esa nosotros le llamábamos apoenzima. Apoenzima. Entonces, ella es la que hace la reacción, pero no la puede hacer porque necesita la otra coenzima. ¿Sí? Esta otra coenzima que se le pega ahí, esa es la que la conocemos como coenzima. Esa es la que va a hacer que la otra sí funcione. ¿Sí? Entonces, cuando se me pegan esas dos, la E1 más la E2, la unión de esas dos, a eso se le llama holoenzima. La holoenzima es la unión de la apoenzima y la coenzima. ¿Sí? Yo creo que ahí es que es súper fácil definir qué es la apoenzima, por ejemplo. ¿Qué es una apoenzima? Es una enzima que necesita una coenzima para... Es la que hace la reacción. Y que además que necesita de la coenzima. necesita de la coenzima. ¿Qué es la holoenzima? Es la unión de las dos, ¿Cuáles dos? apoenzima y coenzima. Exacto. En los exámenes siempre colóquenme todo. No asuman que yo sé. Todo me lo tienes que poner. ¿Qué es una holoenzima? La holoenzima es la unión Profe, pero de usted la sabe, apoenzima usted sabe. con la coenzima. No, todos lo tienen que poner. Entonces, en su momento miraremos algún ejemplo de una coenzima y otra coenzima. ¿Sí? Pero por ahora nos vamos a quedar con eso. ¿Sí? Eso será en cuanto a los cooperantes. ¿Sí? Faltan dos temáticas. Miremos aquí actividad enzimática. Profe, ¿usted no pensaba hacer este resumen? Sí. Maravilloso. ¿Por qué no sé? Porque yo ahorita te dije que yo estaba perdida, que si me colaboraban. Ah, sí, por eso no te quise decirle. Pues si después me dices que te colabore, y sí ya no sabía qué hacer. Tan sinceramente. No, pero ya todo ¿Ya? está muy claro. Listo. Pues hasta el Vamos bien. Sí, profe, gracias. Listo, vamos a ver esa parte de cinética enzimática, que esto fue lo último que vimos, pero es porque necesito que no borrarles esto porque necesito definirles qué es KM. Entonces, cinética enzimática se refería aquí a medir cómo era la producción o la aparición de ese producto
a medida que va pasando el tiempo. Eso es lo que estudia la cinética enzimática. Entonces eso me dice cuánto producto me aparece en un cierto tiempo. ¿Sí? ¿Qué era lo deseable? Lo deseable pues es que en un cierto momento no voy a obtener producto y a medida que va pasando el tiempo, entonces esa cantidad de producto va aumentando. ¿Listo? Hasta llegar a una cierta concentración. Y de ahí en adelante, la velocidad de aparición del producto va a ser constante. Bien. Ahorita miramos por qué es constante y no aumenta. Al inicio, como se pueden dar cuenta, entonces comienza con una inclinación, pues comienza con una pendiente que está bien pronunciada. Pero después tienen que ya se va haciendo como más planita. ¿Sí? La pendiente con la que comienza, entonces a eso lo vamos a definir como velocidad máxima. ¿Ya? Entonces eso va a tener un cierto número. ¿Sí? Inclusive las enzimas, una característica es decir cuál es la velocidad máxima de la enzima. Entonces me dicen esta tiene tanta velocidad y esta tiene tanta. Entonces uno ahí escoge cuál es la más rápida. ¿Sí? Entonces puede ser el caso que esa enzima, esa misma enzima, llega al mismo punto pero llegue por acá. Digamos así. Aquí digamos esto, velocidad máxima 2, ya me coloco más lejos, velocidad máxima 1. Entre esos dos comportamientos nos damos cuenta que la Vmax 1, o la velocidad máxima 1, la pendiente es más pronunciada. ¿Sí? Si es más pronunciada, eso significa que está como más paradita, ¿cierto? Está como más acorde con el eje Y. Entonces esto lo que me indica es que la velocidad máxima 1, en el caso 1, va a ser mayor que la velocidad máxima en el caso 2. ¿Sí? O sea que la primera es más veloz que la segunda. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de la misma enzima, entonces podríamos decir, ¿qué podríamos decir? ¿Qué eso qué es? Una inhibición, ¿qué? ¿Qué tipo de inhibición es? Competitiva, no competitiva. Ah, competitivo. De los dos. ¿Qué los dos qué? Los dos están uniendo a la enzima. Pero una es más lenta que la Más otra. o menos. Bueno, la mitad de la respuesta está ahí. La respuesta es correcta, la justificación no. Si es una inhibición a competitiva, ahora díganme por qué está competitiva. Que la velocidad máxima disminuye y el que La velocidad máxima disminuye. Ahí a 2.75. Ahora, ¿qué nos falta para decir que sí es competitiva? el KM. No, Caime todavía no, porque sí es como la cuarta. No, todavía no hemos visto Caime, no se metan por ahí. El inhibidor. No. El descarga. Ahorita. Entonces, lo que dijo la compañera es correcto. Entonces, primero, es competitiva porque hay una disminución en la velocidad máxima. Y la otra razón principal es por esto, miren, que hay la misma producción, llegan a la misma concentración del producto. ¿Sí? Exactamente, la diferencia es el tiempo. ¿Sí? Si fuera una inhibición no competitiva, ¿sí? ¿Qué pasaría? La velocidad 2 estaría así, no habría. Que no habría producto. ¿Sí?
Entonces, esta curvita de acá no llegaría al mismo punto del producto, llegaría como por acá abajo. No habría producto, pero miren que aquí ambas están llegando al mismo punto, solamente que por este lado me estoy demorando más. ¿Ya? Entonces, por eso es una inhibición a competitiva. ¿Listo? Disminución de velocidad máxima, igual producción de producto, pero en mayor tiempo. Listo, vamos a descartar.